El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa basado en la palabra de Dios y en una reflexión diaria que queremos hacer llegar a sus vidas para ponernos a pensar por un momento, reflexionar y también poder sacar una enseñanza de esto para cada uno de nosotros. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Terres preparó un tema y lo ha titulado El proceso de Jesús. Quédese con nosotros. Estamos en un tiempo en el cual los avances tecnológicos hacen que todo se obtenga muy rápido. Las comunicaciones, si miramos unos años atrás, es extraordinario porque antes tenía que enviarse una carta o un telegrama y demoraba 1, 2 y muchos más días en tener esa información. Hoy, un WhatsApp, un correo electrónico y prácticamente en segundos se tiene los documentos y la información que se necesita. Y así mucho más. Uno va a un banco y ya el cajero coloca los billetes en una máquina y ella le cuenta los billetes, le da el total y le examina si son buenos o son falsos. Todo de una manera rápida. Y entonces las personas, algunas, hemos o han entrado en ese proceso de no saber esperar, en ese proceso en el cual queremos que todo se haga rápido. Y sin embargo, hay cosas que no van a cambiar y tendremos que esperar. Por ejemplo, cuando se hace una siembra, las semillas se siembran, pero hay que esperar meses y hasta años para tener el resultado de ese proceso de siembra que se hizo. Algo más complicado y más difícil de soportar, y es cuando en una circunstancia de calamidad entramos en el proceso de un tratamiento médico y al tomarse la primera dosis de la medicina no hay el resultado inmediato, hay que esperar a completar ese tratamiento y a lo mejor repetirlo. Entonces, todo ese tiempo de espera, todo ese proceso hace que muchos se angustien. Hay algo más. Muchas veces una relación ha tenido un tiempo difícil, ha tenido una situación en la cual la confianza se ha roto, se ha herido, y en un sabio procedimiento, en una sabia decisión, inicia una restauración de esa relación. Pero eso no es inmediato, tiene un proceso, tiene un tiempo y renuncias y cambios en ese caminar. Pues bien, hay algo más que también requiere de un proceso en muchas oportunidades. Dios lo puede hacer inmediatamente, pero también puede tomarse su tiempo para llevar a cabo el proceso en la vida de una persona. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 22 al 26 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces
Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni digas a nadie en la aldea. Aquí el Señor hace una sanidad, hace una curación. Y es una manera sorprendente, porque hubiera podido decirle a este ciego: usted está sano. Hubiera podido decirle a este ciego: ya, listo, váyase para su casa, usted está viendo. Pero no fue así. Muchas veces en el proceso de nuestro encuentro con Dios hay una forma ordenada de Dios para realizar los cambios, para restaurar nuestra vida. El Salvador. Cuenta la historia que dos niños cayeron en un hueco. Hermanitos, iban tomados de la mano saltando y no se dieron cuenta de aquel hueco lleno de lodo. Ambos se fueron allí y el más pequeño le decía a su hermano: ayúdame, sácame de este lugar, tengo metido mi cuerpo hasta la cintura en este lodo. El otro le dijo: pero ¿cómo te puedo ayudar si yo también estoy en la misma condición que tú? También estoy metido hasta la cintura. Entonces se tomaron de las manos y empezaron a gritar: ayúdenme, socorro, ayúdenos. Y gritaron tan fuerte que un hombre que pasaba por ese lugar se dio cuenta y se asomó al hueco y los vio allí en lo profundo. Corrió rápidamente y le comentó a la comunidad cercana que estaba allí que por qué no colaboraban y llevaban unos lazos para sacar ese par de niños que estaban metidos en aquel hueco. Ellos no podían ayudarse a sí mismos por la condición que se encontraban. Así que el hombre movió a todas aquellas personas y llevaron los lazos y los pudieron rescatar. Los niños abrazaron a aquel hombre y le dijeron: usted es nuestro Salvador. En la misma condición, como seres humanos, nos encontramos muchas veces metidos en el fango del mundo, en el pecado, en la desobediencia. Y no podemos ayudar a otros porque estamos en la misma condición. Por eso necesitamos de un Salvador, de alguien externo, de alguien que venga de arriba, alguien que no tenga la misma condición nuestra, para que nos pueda ayudar y sacar de esa situación, de ese lodo cenagoso, de ese lago de desesperación como aquellos niños. Y para eso fue que vino el Señor Jesús, uno que vino de arriba, uno que aunque con la misma naturaleza humana, pero sin pecado, dice la palabra. Y fue anunciado para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y permitamos que nos saque de ese lodo cenagoso y nos lleve y nos ponga nuestros pies sobre la roca firme de nuestra salvación. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Él vino para salvarnos y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Reflexionemos. Entonces, en el proceso de la sanidad de este ciego, el Señor lo hace de manera especial. Primero, toma el ciego de la mano y lo saca de en medio de la multitud. La palabra dice en el versículo 23, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Dios
no hace transformaciones, si de parte mía no hay una colaboración. En su palabra dice, salga del medio de ellos y no se haga partícipe de sus pecados. No es que no hubiera podido sanar a ese ciego ahí, claro que sí. Pero Dios quiere enseñarnos que para trabajar en nuestra vida, para hacer un proceso de restauración de nuestra vida, nos necesita a nosotros relacionándonos con Él. No en medio de todas las cosas, poniéndole cuidado a uno, poniéndole cuidado al otro, y al final resultamos desconociendo el proceso de Dios. Lo vivimos cuando una persona se enferma y uno le dice tómese esto otro, vaya donde tal médico, vaya donde tal señor, y Dios queda por fuera de ese proceso. Dios tiene que sacarnos de ahí para poder obrar en la salud de la persona. Pero sucede también cuando se presenta una situación familiar, una situación de relación, el uno le dice haga lo mismo, el otro dice sepárese, el otro le va diciendo una cantidad de cosas y al final Dios no puede opinar, pero Dios dice salga de ahí y yo restauro esa relación, yo restauro esa situación económica, pero hay que salir de medio de tantas cosas para poderlo oír a Él. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. El Señor sigue haciendo la obra con nosotros, nos sigue mostrando qué cambiar, nos sigue dando un toque para que nosotros orientemos nuestras vidas. ¿Y qué pasa entonces? Le pregunta de nuevo, ¿y ahora qué ve? Porque dice, y le dijo que mirase. Y entonces respondió y dice la palabra del Señor, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Cuando Dios inicia el proceso y nosotros dejamos que en nuestra vida Él siga actuando, después de 1, 2 tiempos, 3 tiempos, su toque perfecto viene y nuestra solución es clara, nuestra solución es perfecta y podemos caminar muy bien. El Señor le dice, no entres a la aldea, no vuelvas a lo mismo, no sigas cometiendo esos errores. Y el Señor seguirá en su proceso cada día mejorando nuestra vida. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver que nuestra vida necesita procesos. A veces queremos todo rápidamente. Como decía aquel hombre, Señor, dame paciencia, pero ya. Y la paciencia es un proceso de espera que tiene que atravesar diferentes circunstancias. Muchas veces tenemos que ser sacados de nuestro entorno, como lo hizo con aquel ciego. Sé que tomándolo de la mano lo sacó fuera de la ciudad. Y allí hizo todo un proceso para que aquel hombre pudiera ver. De la misma manera nuestra vida necesita un proceso para poder ver con claridad la salvación que hay en Cristo Jesús. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado El dueño del tiempo. Para ciertas personas existe la dificultad en decir no. No son capaces de no comprometerse con un nuevo proyecto, con una nueva situación o tal vez con un nuevo reto o adquirir un nuevo compromiso. Puede ser a nivel económico o puede ser también
a nivel de servicio hacia otras personas. Y en esa situación mucha gente se encuentra. ¿Y por qué? Porque se comprometen más del tiempo que tienen para poder hacer las cosas. Especialmente cuando se relaciona con ayudar a los demás, la gente le gusta comprometerse. En este momento hay muchas asociaciones que buscan la ayuda de las personas, que buscan firmar de pronto algunos documentos para pasarlos como derecho de petición o como situaciones que van relacionadas para ayudar a otros y poder, incluso poderles llevar un mercado o hacer alguna situación buena a favor de aquellas personas. Pero ¿qué sucede? Cuando alguien se compromete más de lo que puede dar, empieza a quejarse. Y la típica palabra es: no tengo tiempo. Y nos empezamos a mover en eso. Es que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo ni para mí mismo, dicen algunos. Y lo peor es que otros dicen es que el tiempo no alcanza para nada. Pero no se dan cuenta que son las decisiones que se toman aquellas que no permiten que haya tiempo en la vida. Y muchas veces le damos prioridad a responsabilidades que no son nuestras y descuidamos las cosas que nos corresponden hacer a nosotros. Y esto se presenta ¿por qué? Porque somos personas sociables, porque somos personas que nos gusta servirle a los demás, porque somos personas que nos agrada ayudar. Y en esa posición es cuando el tiempo se nos escapa de las manos. Pero lo peor de aquello es que muchas veces tenemos cosas que para nosotros son prioritarias y terminamos de pronto volviéndolas urgentes. ¿Por qué? Porque no las hicimos en el tiempo que correspondía. Mucha gente la vemos a última hora buscando quién le hace la declaración de renta porque mañana se me vence o porque hoy a las 6 de la tarde es el último plazo. Y andan en un corre-corre y en unas situaciones que trae estrés a su vida y que puede traer hasta enfermedad a su cuerpo. La palabra es muy clara. Dios quiere que nosotros tengamos el tiempo para cada cosa. Y por eso el mensaje que nos da la palabra de Dios es muy claro, que nos debe alentar y es reconocer que todo en la vida tiene su tiempo. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios, que es el dueño del tiempo, dispuso un tiempo para cada cosa, pero también una hora para cada situación. Como dice la gente por ahí, nadie se muere el día de la víspera, sino el día que le toca. Y es un decir popular, pero podemos acuñarlo en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que hay gente que se está muriendo y dice, no, es que me voy a morir, es que tal vez mañana no amanezca, y empiezan con unas situaciones de poder colocar en el corazón carga de su familia. Una familia se carga, mi mamá está así o mi abuelo está así, y empiezan a preocuparse y a afanarse porque dice ya se le acabó el tiempo. Pero el único que puede determinar los tiempos es Dios. Por eso Él nos da esta palabra. Todo tiene su tiempo, todo lo que queremos, y cada cosa tiene su hora. Y es empezar a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para hacer las cosas, para hacerlas en el tiempo preciso y a la hora necesaria. No cuando no tengamos tiempo o cuando pensemos que no alcanza el tiempo para nada, porque Dios nos ha dado como dueño del tiempo un momento para cada situación. Naciste para volar alto. Cierto día, un hombre caminaba por el bosque y encontró un polluelo de águila. Lo recogió, lo llevó a su casa y lo puso en lo que él tenía,
un gallinero. Este polluelo se alimentaba de la comida que le llevaban a las gallinas y se comportaba como ellas, caminaba como ellas, se movía como ellas y se ubicaba para dormir como lo hacían ellas. Un día, una persona que conocía de animales, un zoólogo, pasó y vio el águila entre las gallinas y le dijo al dueño de la granja, ¿por qué tienes águila ahí? Digo, yo me lo encontré, la traje y ahí se quedó y ahí está acostumbrada. Dijo, no, ella nació para volar. La cogió, le habló y le dijo, tú naciste para volar alto, y la soltó. Pero el águila cayó y se fue otra vez hacia donde las gallinas a buscar la comida. Al día siguiente volvió, la subió un poco más alto en un árbol y le dijo, tú naciste para volar. Y la soltó, el águila cayó y caminó de nuevo hacia donde las gallinas y siguió en su vida normal. El zoólogo volvió un tercer día, tomó el águila, la levantó, la sacó, pero ya la llevó a una montaña, a una altura mayor, y le dijo, tú naciste para volar, y la soltó. El águila movió sus alas y empezó a volar, alejándose ahora de este lugar. Muchas personas se acostumbran a vivir en un medio sin explotar sus dones, sin explotar sus virtudes. Y Dios no quiere eso. El capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta todo lugar el olor de su conocimiento. Que las virtudes y dones de Dios sean reconocidas en nuestra vida. Reflexionemos. Como seres humanos nos gusta planear también, planificar las cosas. Y tal vez tengamos muchos planes, comprar un carro, o tal vez estudiar, viajar, o muchas veces hay mujeres que planean tener un hijo a tal edad. Y dicen, este es el tiempo para ser mamá. Y cuando avanzamos de una etapa a otra, empezamos a mirar que las prioridades empiezan a cambiar en nuestra vida. Cuando somos niños tenemos unas prioridades, cuando somos adolescentes tenemos otras. Ya cuando somos adultos vienen diferentes momentos en los cuales nuestras responsabilidades y nuestras prioridades empiezan a cambiar. Y muchas veces sucede eso. He escuchado a mujeres que dicen es que mi hijo llegó en el tiempo que no era. Y la pregunta es, ¿fue que él decidió llegar? ¿O fue que a usted se le olvidó todo aquello que había planificado, todo aquello que había puesto en sus planes? Y sucede, a veces le echamos la culpa a los demás de aquello que nosotros no hacemos a tiempo o hacemos a destiempo. ¿Y es por qué? Porque el hombre como ser humano siempre ha tenido en su corazón culpar a los demás. Lo que pasó en el Edén, allí cuando Dios llamó a Adán por causa de la desobediencia que tuvo con su esposa y comieron de aquel fruto prohibido. ¿Y qué le dice Dios a Adán? ¿Dónde estás? Y Adán se esconde y luego le dice, tuve miedo. ¿Y qué? ¿Por qué sabes que es miedo? Y dice, es que la mujer que me diste. Y empieza a culpar a Dios de su situación. Dios tenía los tiempos precisos para que el ser humano empezara a conocer de todas las cosas. Pero ¿qué aconteció? Que el hombre se adelantó de los tiempos, se dejó engañar por Satanás y cayó en desobediencia hacia Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cambió la etapa de su vida y ahora se volvió una prioridad esconderse de Dios, cuando antes se encontraba con Él. Entonces vemos cómo podemos nosotros cambiar nuestros planes o cambiar los planes de los demás por causa de nuestra irresponsabilidad.
Y fue lo que sucedió allí. Entonces, pensamos unas cosas, pero las cambiamos por otras. Y muchas veces tenemos que cambiar de planes, como lo hizo Dios, debido a la circunstancia y a la situación que se presentó con la desobediencia y el pecado de Adán y Eva. Entonces, si miramos, Dios en ese momento cambia los planes y saca en ese mismo instante a un Salvador y habla del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque quería que conociéramos y entendiéramos los propósitos y los planes de Él son establecidos por Dios porque Él es el dueño del tiempo. Y Él quiere que nosotros pongamos nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos delante de Él. Y confiemos en Él para que Él nos guíe a hacerlos conforme su propósito y su verdad. Cuando nosotros hacemos esto, Él nos va a dar el tiempo suficiente, el tiempo necesario y la hora precisa para que esas cosas se lleven a cabo. Pero depende de qué, de que nosotros tomemos la decisión de involucrarlo a Él en nuestra planeación, de involucrarlo a Él en nuestras prioridades, para que nuestros planes no sean cambiados por nosotros, sino sean llevados a cabo por medio del propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, debemos entender que todo aquello que programamos y queremos hacer, debemos hacerlo con excelencia. La palabra nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Pero cuando nosotros no sepamos y necesitemos reconocer a Dios en nuestros caminos y necesitamos que Él nos guíe, entonces debemos tomar el tiempo para poder seguir el camino que Él nos diga. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en los versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará vuestras veredas. Cuando nuestro camino está estropeado porque no fuimos capaces de hacer las cosas como eran, debemos pedirle a Dios y confiar en lo que Dios nos dé para seguir adelante. Recordemos, el dueño del tiempo es Dios y Él nos dará el tiempo y la hora necesaria para hacer las cosas. Debemos reconocer a Dios como el dueño de nuestro tiempo y saber que nuestro tiempo está en las manos de Él y Él nos guiará para que hagamos todo conforme su propósito y su verdad. Pero también Él respeta nuestros planes y Él quiere que nosotros programemos las cosas para hacerlas de acuerdo a su voluntad también. Recordemos que Dios nos dará el tiempo y la hora exacta para hacer lo que corresponde. Amables televidentes, gracias por estar ahí frente a sus pantallas durante esta media hora y por podernos acompañar. Que Dios les bendiga y que sea el propósito de Dios cumpliéndose en cada uno de ustedes.